Todo empezó con una caída. Literalmente. Era sábado por la noche y habíamos ido a una fiesta del trabajo de Clara. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero insistió tanto que al final me puse una camisa decente, me peiné como si tuviera 20 años y la acompañé. El evento era en una finca cerca de Alcobendas, con catering de lujo y gente que hablaba más de sí misma que de lo que pasaba en el mundo real. Yo me mantuve al margen, bebiendo cerveza, saludando a un par de sus compañeros que ya conocía y soportando la conversación más absurda que he tenido en años con uno de los jefes. Todo normal. Hasta que pasó lo que lo cambió todo. Clara llevaba un par de copas encima, cosa rara en ella. Y de repente, en medio de la pista de baile, mientras sonaba una canción de esas que ponen para hacer ambiente, se tropezó y cayó al suelo. Se hizo un silencio raro, incómodo. Pero lo peor no fue la caída. Lo peor fue lo que se escuchó justo antes de que se levantara. Un tipo, uno de esos que yo solo había visto en fotos del grupo de trabajo, se acercó corriendo a ayudarla. Y en medio del alboroto, se le escapó, sin querer, una frase. Joder, Clara, ¿estás bien? Me tenías preocupado, tía, no me hagas esto, por favor. Eso no sonaba a un compañero de trabajo. Sonaba a otra cosa. Yo estaba a 5 metros. Escuché cada palabra. Pero lo que realmente me descolocó fue cómo ella lo miró. Como si él fuera la única persona en esa sala. Como si yo no existiera. Como si ni siquiera recordara que estaba allí. Y entonces vi cómo él le rozaba la mano al levantarla. Rápido, pero íntimo. Ella se dejó. Sonrió. Bajó la mirada. Esa sonrisa no era para mí. No dije nada. Ni en ese momento ni en el coche de vuelta. Ella hablaba como si nada, con ese tono animado que uno usa para tapar un silencio incómodo. Yo respondía con monosílabos. En mi cabeza, las piezas empezaban a encajar solas. Las salidas tardías, los domingos por la mañana que se alargaban, los mensajes que nunca leía cuando sonaban al otro lado del salón. No necesitaba mirar su móvil. No necesitaba seguirla. No necesitaba cámaras ni detectives. Todo estaba en esa caída estúpida y en la forma en que ese idiota dijo su nombre. Clara no solo me estaba engañando. Me había borrado. Y lo peor de todo es que se notaba que ya no le importaba si me daba cuenta o no. El domingo siguiente me desperté antes que ella, pero no porque tuviera algo que hacer, sino porque no podía dormir. Había pasado la noche repasando mentalmente esa escena de la fiesta una y otra vez, como si buscando un detalle distinto pudiera convencerme de que lo que vi no fue lo que vi. Pero no. Era eso. Lo vi claro. Lo vi demasiado claro. Clara se había olvidado de mí. No fue un beso, no fue un mensaje, no fue un resbalón en la cama. Fue su expresión. Fue cómo reaccionó al tocarlo. Fue el silencio que se creó entre ellos y que no incluyó a nadie más. Ni siquiera a mí. Me quedé sentado en la cocina durante 1 hora sin hacer ruido. No tenía hambre. No tenía ganas de mirar el móvil ni de poner la televisión. Estaba esperando, pero ni siquiera sabía qué. Cuando Clara bajó, ya eran más de las 11. Venía con una camiseta mía, el pelo atado como si no quisiera que nada le rozara la cara y el mismo gesto casual de siempre. Me saludó con un beso seco en la mejilla y me preguntó si quería que preparara algo de desayuno. Le dije que no. Se sirvió un café, se sentó enfrente y empezó a hablarme de su semana. Yo la miraba, asentía, y no decía nada. Me hablaba de su jefa, de que estaban reorganizando proyectos, de que Laura iba a pedir reducción de jornada y que eso le iba a cargar más trabajo. La misma basura de siempre. Todo dicho con esa voz de persona que tiene la conciencia limpia. La dejé hablar porque quería ver hasta dónde podía llegar. Quería comprobar si era capaz de sentarse delante de mí, después de lo que había pasado anoche, y actuar como si no supiera lo que yo vi.
Lo era. Clara era perfectamente capaz de tragarse toda esa hipocresía y seguir adelante como si no pasara nada. Esa parte me dolió más que el resto. No dije nada en todo el desayuno. Ni una palabra. No porque quisiera hacerme el interesante o castigarla con silencio, sino porque sentía que todo lo que tenía que decir iba a sonar patético. Si le preguntaba por ese tío, me iba a negar todo. Si le contaba que lo había visto todo, iba a intentar justificarse. Y lo peor, iba a actuar como si yo estuviera exagerando. Ya me imaginaba sus palabras. No es lo que parece. Solo somos compañeros. Estás viendo cosas donde no las hay. No quería escuchar ninguna de esas frases. Ese día me fui a caminar durante horas. Ni siquiera llevé el móvil. No tenía destino, solo necesitaba tiempo y espacio para pensar. Pasé por barrios donde no había estado en años, me metí en cafeterías a mirar a la gente sin pedir nada, caminé por parques donde solo había niños corriendo y padres medio dormidos en bancos. Pensaba en todo lo que habíamos hecho juntos. En las vacaciones, en los pisos que visitamos antes de comprar en las tardes de domingo viendo películas, en las cenas en casa cuando todavía cocinábamos los dos. Me costaba conectar a esa Clara con la que vi ayer en la fiesta. Y ahí fue cuando entendí que no era ella la que había cambiado de golpe. Era yo el que había dejado de ver la realidad hace tiempo. Clara ya no estaba conmigo desde hacía meses, quizá años. Solo que yo no quise verlo. Ella ya no me tocaba igual. Ya no me hablaba igual. Ya no reía como antes. Siempre estaba distraída, con la cabeza en otro lado, con la mirada perdida en una pantalla o en sus propios pensamientos. El sexo se volvió esporádico, mecánico. Las conversaciones se llenaron de silencios y los silencios se llenaron de excusas. Yo lo supe todo el tiempo. Solo que preferí no hacerme preguntas. Porque si las hacía, iba a tener que escuchar respuestas. Y no estaba listo. Volví a casa cuando ya estaba anocheciendo. Clara estaba en el sofá, viendo una serie que a mí nunca me gustó. Me saludó con un ¿dónde estabas?, sin levantar la mirada del televisor. Le dije que caminando. Asintió y no dijo nada más. Me senté en el sillón de enfrente, el que nunca uso, solo para observarla. Era como ver a una actriz en una película que ya te sabes de memoria. Cada gesto, cada pausa, cada excusa. No había nada real ahí. Ni siquiera cuando sonreía. Esa noche no dormí en nuestra cama. Fui al cuarto de invitados, cerré la puerta y me metí en la cama con la ropa puesta. No lloré. No estaba triste. Estaba enfadado. Pero no con ella. Conmigo. Por permitir que esto llegara tan lejos. Por no haber hecho nada antes. Por haber aceptado migajas durante tanto tiempo. Por seguir agarrado a una rutina vacía solo porque era lo cómodo. Porque era más fácil creer que todo seguía bien que admitir que estaba viviendo con alguien que ya no me quería. Al día siguiente, Clara se levantó antes que yo. Me dejó un café en la cocina, como si el hecho de haber dormido en habitaciones separadas fuera algo normal. Y ahí fue cuando lo supe. Lo supe con una certeza que me dejó frío. Ella no solo sabía que yo sospechaba. No solo sabía que yo la había visto. Es que le daba igual. Su distancia no era por culpa, era por falta de interés. No quería que le perdonara. No quería que le pidiera explicaciones. Quería que yo me rindiera. Que me cansara. Que me hartara. Que tomara la decisión por los dos, para que ella no tuviera que decirlo en voz alta. Y eso fue lo que más me dolió. Que después de todo lo que habíamos sido, ni siquiera tuviera el valor de romperlo ella misma. Me lo estaba dejando todo en bandeja para que yo fuera el malo, para que ella pudiera contar su versión de él se fue, él se volvió frío, él ya no quería luchar. Se estaba construyendo la salida perfecta, y lo peor era que yo estaba colaborando con eso.
Pasé el resto del día sin hablar con ella. Comimos en silencio. Cené solo. Me metí a la cama temprano. Pero en mi cabeza ya había un plan. No iba a hacerme el mártir. No iba a llorar. No iba a pedir explicaciones. Iba a esperar el momento justo. Y cuando llegara, iba a mirarla a los ojos y a dejar todo claro. Sin gritos. Sin escándalos. Sin dramatismo. Pero con toda la verdad que ella se había esforzado tanto en esconder. Ya no se trataba de recuperar nada. Se trataba de ponerle fin a una mentira. Y esta vez, iba a ser yo quien lo hiciera. Esperé hasta el viernes. No porque estuviera buscando el momento perfecto, sino porque quería estar completamente frío, sin margen para que la conversación se convirtiera en un intercambio de reproches sin sentido. No me servía de nada gritarle o exigirle explicaciones. Ya sabía lo que había visto, lo que había sentido, lo que llevaba acumulando en silencio durante semanas. No necesitaba una confesión, no necesitaba escuchar su versión de los hechos, porque en el fondo, todas las versiones posibles ya las había imaginado yo. Quería dejarla sin lugar donde esconderse. No para hacerle daño, sino para forzarla a mirarme sin máscaras, sin excusas, sin esos rodeos con los que llevaba tiempo manejando la situación como si fuera la única adulta en casa. Esperé a que llegara del trabajo. Ese día llegó más tarde de lo normal, como casi todos los viernes. Estaba arreglada, no tanto como para ir de fiesta, pero más que para una jornada de oficina cualquiera. Zapatos de tacón bajo, pero nuevos, maquillaje ligero, perfume distinto. El mismo que se ponía cuando salía con sus amigas, ese que no usaba nunca conmigo desde hacía meses. Entró por la puerta con la misma rutina de siempre, dejó las llaves en el bol de la entrada, se quitó el abrigo, pasó de largo como si no existiera y fue directa al salón. Yo ya estaba sentado en el sofá, sin la televisión encendida, sin música, sin distracciones. Solo esperándola. Cuando notó que no estaba en mi habitación ni en la cocina, giró la cabeza hacia mí y se quedó un segundo quieta. Se le notó en la cara que sabía que algo venía. Se le escapó una mueca fugaz, una mezcla de incomodidad y resignación, como si en su cabeza ya hubiera ensayado esta escena varias veces. ¿Qué pasa?, preguntó sin moverse del sitio. Siéntate, le dije, sin levantar la voz, pero sin dejar espacio para evasivas. Lo hizo. No en el sofá, sino en la butaca del otro lado del salón, como si sentarse junto a mí fuera demasiado incómodo. Se cruzó de piernas, se acomodó como si esto fuera una conversación cualquiera, pero no dijo nada más. Me miraba sin expresión, con esa cara neutral que se pone cuando uno espera que la otra persona lo saque todo para luego reaccionar con lo mínimo indispensable. Lo voy a decir todo de una vez para no perder tiempo, empecé, mirándola a los ojos. El sábado pasado, en la fiesta, vi todo lo que tenía que ver. No se me escapó nada. Vi cómo te miró ese tipo cuando te caíste, cómo le respondiste tú, cómo te levantó, cómo te tocó la mano, cómo le sonreíste. No hizo falta más. Y no me trago que sea solo un compañero de trabajo. No después de ver esa forma de hablarse, esa forma de buscarse con la mirada. No te voy a pedir que me expliques cuánto tiempo lleva esto, si pasó algo físico o si solo fue emocional. No necesito detalles. Lo único que quiero saber es si tienes los cojones de decirlo en voz alta. Ella parpadeó una sola vez. No desvió la mirada, pero tampoco contestó. Ni se alteró. Respiró hondo, bajó un poco los hombros y por fin habló. No estás equivocado, dijo, sin más. No fue una tontería. No fue solo esa noche. Y no voy a negarlo. No me sorprendió, pero escucharla decirlo, tan directo, tan simple, fue como recibir una bofetada sin ruido. No gritó, no lloró, no pidió perdón. No parecía avergonzada, ni arrepentida, ni siquiera preocupada por cómo me sentía yo. Lo dijo como quien confirma que ha llegado el recibo de la luz.
Como si ya no tuviera ningún motivo para sostener la farsa. ¿Hace cuánto? Pregunté. Unos 4 meses, respondió. Empezó como algo raro, inesperado. Pero no fue un error. No fue un desliz de una noche. Sabía lo que estaba haciendo. ¿Y pensabas decírmelo? No lo sé, respondió. Supongo que esperaba que tú te cansaras antes. Que te fueras. Que no hiciera falta hablarlo. Qué fácil, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? Soltó, ya con un tono algo más duro. Que me siento fatal, que no sé en qué estaba pensando, que tú no te lo merecías. ¿Eso te va a servir de algo? No me sirve nada, Clara, le dije. Solo quería que me lo dijeras tú. Que no siguieras mirándome como si yo no supiera nada. Que no siguieras desayunando conmigo como si estuviéramos bien. Que no volvieras a casa con esa cara de todo está en orden mientras te acostabas con otro. No me acuesto con él, dijo, pero no con énfasis, no para defenderse, sino como si fuera un dato. ¿Te da igual que yo lo crea o no? Sí, admitió. Me da igual. Porque esto ya está roto, aunque sigamos en la misma casa. Lo sabemos los dos. Solo que tú no querías aceptarlo. ¿Tú sí? Hace tiempo. Mucho antes de que apareciera él. No fue por él. Esto se jodió porque tú y yo nos desconectamos, y los dos lo sabíamos. Pero fuiste tú la que empezó otra relación sin decir nada. Y tú fuiste el que no me miraba desde hacía un año como si todavía fuera alguien importante. No me vengas con el discurso del traicionado cuando tú también me diste por perdida hace tiempo. Quise responder, pero me callé. No porque tuviera razón, sino porque ya no tenía sentido seguir midiendo quién hizo qué antes, quién se desconectó primero, quién apagó la luz y quién cerró la puerta. No era una competición, no había ganador. ¿Qué vas a hacer ahora? Pregunté, ya sin energía. No lo sé. ¿Qué vas a hacer tú? Lo tengo claro. Me voy a ir de esta casa. No ahora, pero pronto. Estoy preparando todo para que no sea un caos. Tú puedes quedarte. Te la quedas entera si quieres. Yo solo quiero desaparecer de tu rutina. No pienso compartir más desayunos vacíos contigo. No quiero fingir que esto se puede arreglar. No quiero estar con alguien que no tuvo los huevos de sentarse a decírmelo hasta que la confronté. Vale, dijo ella, bajando la mirada por primera vez. Lo entiendo. No, Clara. No lo entiendes. Pero ya no importa. Nos quedamos en silencio varios segundos. Se levantó y se fue al dormitorio. No dio portazos, no lloró, no intentó detenerme. Yo me quedé ahí, en el sofá, escuchando los ruidos de la casa como si fuera un extraño. Y, por primera vez, supe con certeza que esa casa ya no era mía. Y que ella, definitivamente, tampoco lo era. No hice nada esa misma noche. Ni al día siguiente. Ni siquiera la semana siguiente. Y no fue por falta de ganas, sino porque entendí algo básico que hasta entonces había pasado por alto. Cualquier reacción inmediata solo le habría dado a Clara exactamente lo que esperaba de mí, un estallido emocional, una escena que pudiera usar luego para justificarse, para contarse a sí misma que yo era inestable, exagerado o incapaz de gestionar la situación con cabeza. No le iba a regalar eso. La venganza, si iba a existir, tenía que ser fría, ordenada y, sobre todo, irreversible. No quería que se sintiera culpable. Quería que se hiciera cargo de las consecuencias reales de sus decisiones. Durante las siguientes 2 semanas convivimos como dos desconocidos que se cruzan por error en el mismo piso. No discutíamos, no hablábamos de nada que no fuera estrictamente práctico, no compartíamos horarios ni espacios más de lo necesario. Yo salía temprano, volvía tarde, y cuando coincidíamos, ella actuaba como si estuviera haciendo un favor por mantener las formas. Eso me confirmó que no había nada que salvar.
Clara no estaba triste. Estaba aliviada. Y ese alivio fue lo que terminó de empujarme. Empecé por lo básico. Reuní toda la documentación económica. No porque quisiera dejarla en la calle ni porque necesitara venganza a ese nivel, sino porque durante años habíamos compartido todo sin hacer preguntas, confiando en que eso era lo normal en un matrimonio. Cuentas conjuntas, pagos automáticos, seguros, suscripciones, todo mezclado. Y si algo había aprendido en esas semanas era que la confianza sin control solo beneficia a una de las partes cuando todo se rompe. Hablé con un abogado recomendado por un compañero de trabajo. No era amigo mío, no tenía vínculo emocional con mi historia, y eso era justo lo que necesitaba. Alguien que viera la situación como un problema práctico, no como un drama personal. Le conté todo con detalle. No exageré nada. No oculté nada. Le dije que no quería un divorcio sucio, pero tampoco uno ingenuo. Me explicó qué pasos podía dar sin avisar y cuáles requerían comunicación previa. Me dejó claro que mientras no hubiera hijos, la ley era clara y el margen de maniobra amplio. Salí de esa reunión con una carpeta bajo el brazo y una sensación extraña de calma. Por primera vez desde la fiesta, sentía que estaba tomando el control. A la semana siguiente empecé a mover fichas sin decirle nada. Cambié mi nómina a una cuenta personal nueva. Cancelé domiciliaciones que no eran estrictamente necesarias. Dejé intactos los gastos comunes básicos, para que no pudiera acusarme de abandono o irresponsabilidad, pero todo lo demás pasó a estar bajo mi control. No lo hice con rabia, lo hice con método. Cada paso estaba pensado para que, cuando ella se diera cuenta, ya no hubiera marcha atrás. El siguiente paso fue más personal. Clara trabajaba en una empresa donde las relaciones internas no estaban bien vistas, especialmente cuando implicaban a personas del mismo equipo. Yo no tenía intención de escribir correos anónimos ni de montar un espectáculo, pero tampoco iba a seguir siendo el único que cargara con el peso del silencio. Así que pedí una reunión con recursos humanos. No para denunciar, sino para informar. Fui claro, directo y sin dramatismo. Expliqué que estaba en proceso de separación, que mi mujer mantenía una relación con un compañero directo y que, dado que compartíamos vivienda y yo estaba reorganizando mi vida, prefería que constara que yo no tenía ningún conflicto de interés ni intención de usar esa información en el futuro. No pedí nada. No exigí nada. Solo dejé constancia. Eso fue suficiente. No tardó mucho en enterarse. 2 días después llegó a casa visiblemente alterada. No gritó, pero su tono ya no era el de alguien tranquilo. ¿Has hablado con mi empresa?, me preguntó, sin rodeos. Sí, respondí. No para denunciarte. Para cubrirme yo. ¿Te parece normal hacer eso sin decirme nada? Me parece más normal que acostarte con alguien de tu trabajo durante meses sin decirme nada. Eso puede traerme problemas. Las decisiones traen consecuencias, Clara. No lo decidí yo. Me miró como si no me reconociera. Y tenía razón. Ya no era la misma persona. Porque la persona que había sido antes habría intentado protegerla incluso después de todo. Esa versión mía ya no existía. Pero no me quedé ahí. La venganza no era solo económica o laboral. Era social. Clara había construido durante años una imagen muy concreta de sí misma. La mujer responsable, coherente, madura, la que siempre hacía lo correcto. Y yo había sido parte activa de sostener esa imagen, incluso cuando ya no encajaba con la realidad. Dejé de hacerlo. No llamé a sus padres para contarles nada. No hacía falta. Simplemente dejé de mentir cuando preguntaban. Cuando su madre me llamó para saber cómo estaba todo, no le dije que estábamos pasando una mala racha. Le dije la verdad, con calma y sin adornos. Que Clara tenía otra relación, que estábamos en proceso de separación y que yo me estaba organizando para irme. No pedí apoyo. No busqué compasión.
solo no mentí. Eso fue suficiente para que el relato empezara a cambiar. Lo mismo con los amigos comunes. Cuando alguien preguntaba, no desviaba el tema. No entraba en detalles morbosos, pero tampoco protegía su versión. Decía lo justo y necesario para que quedara claro que la ruptura no había sido un malentendido ni una discusión puntual. Clara empezó a notar cómo las miradas cambiaban, cómo las preguntas se volvían incómodas, cómo ya no podía controlar el relato con facilidad. Y eso le dolió más que cualquier reproche directo. Una noche, ya entrada la semana siguiente, intentó hablar conmigo. De verdad. No para discutir, sino para negociar. Esto se nos está yendo de las manos, me dijo. No hacía falta llegar tan lejos. Para ti no, le respondí. Para mí sí. Yo he perdido mi casa, mi matrimonio y mi tiempo. Tú solo estás perdiendo el control de la historia. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Y ahora estás viendo qué pasa cuando no soy yo el que recoge los platos rotos en silencio. No lloró. No me pidió que parara. Simplemente asintió. En ese momento supe que había entendido el mensaje. No se trataba de castigarla por haberme engañado. Se trataba de dejar claro que yo no iba a hacer el daño colateral de su nueva vida. Esa fue mi venganza. No golpes. No gritos. No humillaciones públicas. Fue quitarme del papel de cómplice silencioso y obligarla a enfrentarse a la realidad completa de lo que había hecho. Y aunque no me devolvió nada de lo perdido, sí me devolvió algo que creía olvidado, el respeto por mí mismo. No esperaba que Clara reaccionara con violencia, pero tampoco pensé que fuera a aceptar todo tan rápido. Desde que empezó a darse cuenta de que ya no controlaba la narrativa, algo en ella cambió. No era remordimiento, no era culpa, era más bien una incomodidad profunda, como si de pronto se hubiera visto obligada a convivir con una versión de sí misma que nunca imaginó. Ya no tenía la ventaja de los silencios cómodos, de los gestos sutiles, de las frases ambiguas que se entienden como uno quiere entenderlas. Todo era directo, todo era concreto, y en ese terreno, Clara no se movía bien. Yo sí. Una semana después de nuestra última conversación, preparé mi salida definitiva. Ya no era solo una idea o un plan a medio cocinar. Había firmado el alquiler de un piso pequeño en la zona norte, suficientemente lejos como para no cruzarnos por casualidad pero no tan apartado como para complicarme la vida. El lugar era sencillo, sin lujos, pero limpio y funcional. Fui llenándolo poco a poco con mis cosas, algo de ropa, mi ordenador, unos libros, la cafetera, algunas fotos. No era un hogar, pero era mío, y eso bastaba por ahora. Antes de dar el paso final, decidí tener una última conversación con Clara. No era por cortesía ni por cerrar ciclos emocionales, era simplemente por dejar claro que, después de todo, no iba a desaparecer como un cobarde. No merecía una segunda oportunidad, pero sí una despedida sin farsas. La encontré en la cocina, mirando su móvil con la cara tensa. Me senté enfrente. Ella no dijo nada, solo esperó. Ya está todo, le dije. Me mudo el sábado. No voy a necesitar ayuda con nada. ¿Cuándo decidiste eso? Preguntó, sin levantar la voz. Hace semanas. Solo estaba esperando cerrar los últimos detalles. No hay vuelta atrás. Ya me di cuenta, respondió, dejando el móvil a un lado. No sé si esperabas otra cosa. No. Solo me sorprende lo rápido que lo estás haciendo todo. No es rápido. Solo es concreto. Lo que tú llevas meses deseando que pase, yo lo estoy ejecutando. ¿Vas a querer que firmemos el divorcio pronto? En cuanto el abogado lo tenga todo preparado. Ya está avisado. Solo faltan los papeles. Ella asintió, sin dramatismo. A diferencia de las otras veces, no trató de suavizar nada. No intentó negociar. Sabía que no tenía margen.
Lo que más me impactó fue que no preguntó por nada más. Ni por lo económico, ni por lo legal, ni siquiera por los recuerdos. Era como si lo único que le preocupara fuera salir bien parada frente a los demás, pero ya no tenía interés en retener nada de lo que habíamos construido juntos. ¿Vas a decirles a tus padres algo más?, me preguntó, después de unos segundos de silencio. No. Ya saben lo básico. Si quieres contar tu parte, hazlo. Yo ya no voy a seguir cubriéndote. ¿Crees que me odian? No lo sé. Pero ahora, al menos, tienen el derecho de formarse su propia opinión. ¿Y tus amigos? También lo saben. Igual que tus compañeros ya saben lo que pasa en la oficina. Yo no he dicho nada más allá de lo necesario, pero tampoco pienso callarme cuando me preguntan directamente. Es lo justo. Ella se quedó un rato callada, mirando fijamente la taza de café vacía que tenía delante. Yo la observaba sin pena, sin rabia, sin nada. Era como ver a alguien con quien alguna vez compartiste una etapa importante, pero que ahora solo ocupa espacio en tu memoria porque no ha salido todavía del plano. No éramos enemigos, pero tampoco cómplices. Éramos solo dos personas que ya no tenían nada que decirse. No pensé que esto terminaría así, dijo de pronto. ¿Cómo pensaste que iba a terminar? No lo sé. Supongo que imaginé una discusión, un escándalo, algo sucio. No esto. No que te fueras así, tan tranquilo, tan calculado. Tal vez porque siempre pensaste que ibas a tener el control hasta el final. Y ya ves que no. No te lo estoy reprochando. No necesito que lo hagas. Solo te estoy recordando que no soy el mismo imbécil que aceptaba todo con tal de no hacer olas. Se quedó sin respuesta. Esta vez no porque no tuviera que decir, sino porque supo que cualquier cosa que soltara iba a sonar vacía, fuera una excusa, una justificación o una frase amable. Y yo ya no estaba ahí para interpretar palabras suaves como gestos de buena voluntad. Me levanté de la mesa y fui al salón a revisar los papeles que tenía listos para el día de la mudanza. Faltaban algunos detalles, pero el grueso estaba cubierto. Clara no me siguió. No preguntó si necesitaba ayuda. No ofreció un gesto simbólico. Nada. Se quedó en la cocina, en silencio, con la cabeza baja. Y así terminó nuestra última conversación como pareja bajo el mismo techo. El sábado por la mañana cargué el coche sin decir nada. Ella ya sabía qué día era, no necesitaba recordatorios. Cuando terminé, le dejé las llaves de la casa en la mesa del salón. No escribí ninguna nota, no dejé ninguna advertencia ni ningún cuídate. Cerré la puerta y me fui. El trayecto hasta el nuevo piso fue corto, pero cada kilómetro me pareció un paso más lejos de todo lo que había tolerado. No sentí alivio. Sentí espacio. Espacio para pensar sin ella en cada esquina, sin su voz de fondo, sin su presencia ausente ocupando la cama. Esa misma noche, sentado en una silla nueva que todavía olía a plástico recién abierto, supe que la historia no se había terminado, pero sí que había entrado en su última página. No había más que hablar, no había más que lamentar. Lo que venía ahora ya no era ella. Era solo yo. Con todo lo que eso implicaba. Al principio, los días en el nuevo piso no tenían ningún tipo de ritmo. Me despertaba sin alarma, caminaba por el espacio como si no fuera mío, comía lo justo y no hablaba con nadie más que en lo indispensable. No era tristeza, tampoco liberación, era algo más plano, como si hubiera apagado un interruptor por dentro para dejar de sentir cualquier cosa. No revisaba el móvil más allá de lo básico, no entraba a redes sociales, no buscaba saber qué hacía Clara ni si alguien comentaba algo sobre nuestra separación. No me interesaba su vida, pero tampoco tenía muy clara la mía. Había actuado con precisión, con cabeza fría, sin titubeos, pero una vez ejecutado todo, el silencio que quedó era tan sólido que no sabía bien cómo llenarlo. Pasaron 2 semanas así.
Volví a la rutina laboral, respondí correos, atendí reuniones, completé informes. Nadie notó nada porque me aseguré de que nadie pudiera notar nada. Cumplía con todo, hablaba lo justo, sonreía cuando correspondía. Después de las horas de trabajo, volvía a casa, preparaba algo rápido, cenaba en silencio y me sentaba en el sofá a mirar la pared. No encendía la televisión ni ponía música. No quería ruido de fondo. Quería pensar, pero no lograba ordenar nada. Era como si toda la energía que había usado para desmontar mi matrimonio me hubiera dejado seco por dentro. Una tarde de domingo, sin planearlo, me senté con papel y bolígrafo. No tenía intención de escribirle a Clara ni de redactar nada profundo. Solo necesitaba sacar ideas de mi cabeza. Hice una lista sin título, sin estructura, solo frases sueltas, cosas que ya no tenía, cosas que ya no me dolían, cosas que habían sido una carga durante años y no me había atrevido a reconocer. Me di cuenta, al releerlas, de que la mayor parte del tiempo había estado sosteniendo una relación que solo funcionaba porque yo no me permitía cuestionarla. No porque tuviera miedo de estar solo, sino porque prefería la incomodidad conocida a la incertidumbre de lo que vendría después. Recordé escenas que, en su momento, me parecieron normales. Días en los que Clara no me miraba ni una sola vez a los ojos. Noches en las que el contacto físico parecía un trámite. Conversaciones que terminaban siempre en excusas o frases genéricas. Comentarios suyos que yo ignoraba por no empezar discusiones. Durante años me había contado la historia de que todo eso era parte de la convivencia, que todas las parejas pasaban por etapas así, que el desgaste era inevitable. Pero esa historia era una excusa cómoda. Me había convertido en el hombre que ella necesitaba que yo fuera para poder hacer lo que quería sin sentir culpa. Y yo le había facilitado el camino. No se trataba de culparla por todo. Yo también fallé en muchas cosas. Dejé de expresarme con claridad, me acostumbré a evitar el conflicto, me volví predecible y pasivo. Pero nada de eso justificaba el engaño ni la cobardía. No me dolía que se hubiera enamorado de otro. Me dolía que, sabiendo lo que estaba haciendo, decidiera seguir adelante sin decirme nada, como si yo no tuviera derecho a decidir sobre mi propia vida. Me dolía que eligiera el silencio mientras yo seguía apostando por una versión nuestra que ya no existía. Pensé en si había aprendido algo. No tenía una lección clara, no había un mensaje bonito detrás de todo esto. Solo hechos. Clara me engañó, yo lo descubrí, actué en consecuencia y me fui. No me interesaban frases sobre crecimiento personal ni nuevas oportunidades. Me interesaba entender por qué había permitido tanto durante tanto tiempo. Y la respuesta era simple, porque no quería enfrentar la incomodidad. Había priorizado la estabilidad por encima de mi propio bienestar. No porque fuera débil, sino porque durante años me habían dicho que así funcionaban las relaciones. Pero ahora sabía que eso no era verdad. El amor no exige renunciar a la dignidad para poder sostenerse. Un mes después, Clara me llamó. No para pedirme nada. Solo para hablar. Me dijo que había firmado los papeles y que su abogado ya los tenía listos. Me agradeció que no hubiera hecho de esto un escándalo. Me dijo que esperaba que algún día pudiéramos llevarnos bien. No le respondí nada de eso. Solo le dije que me alegraba de que todo estuviera avanzado y que, una vez cerrado el proceso, no veía necesidad de mantener contacto. No lo dije con rabia. Lo dije con firmeza. Ella lo entendió. Cortamos la llamada sin promesas, sin reproches. Fue la última vez que escuché su voz. Desde entonces, todo ha sido progresivo. No me desperté una mañana con ganas de vivir. No apareció una persona nueva que me devolviera la ilusión. No hubo un viaje, ni una conversación reveladora. Solo rutina. Trabajo, comida, caminatas, libros, algún mensaje con un amigo. Pequeñas cosas que antes no disfrutaba porque estaban contaminadas por esa sensación constante de estar esperando algo.
Ahora no espero nada de nadie. Y eso, lejos de parecer triste, me da una calma que no conocía. Lo más importante que entendí es que no quiero volver a una relación solo por el hecho de no estar solo. No quiero compartir techo, cama o horarios con alguien si tengo que adaptarme a la idea de que el amor es resignación. Prefiero la soledad honesta que la compañía cargada de gestos vacíos. Y sé que si algún día vuelvo a estar con alguien, será porque ambos queremos estar ahí, no porque no tengamos un lugar mejor al que ir. No guardo rencor. No tengo intención de hablar mal de Clara con nadie. No me interesa cómo le va ni con quién está. No tengo curiosidad por saber si sigue con el mismo tipo, si lo dejó, si se arrepintió. No quiero saberlo porque ya no forma parte de mi vida. Lo que teníamos se acabó, y aunque duele aceptar que una historia de tantos años terminó así, me niego a cargar con ese peso más tiempo del necesario. Hoy puedo mirar hacia atrás sin temblar. No porque haya sanado todo, sino porque entendí que no necesito que todo esté resuelto para seguir adelante. Hay cosas que no van a tener cierre perfecto, personas que nunca van a pedir perdón, momentos que van a doler toda la vida. Pero eso no significa que uno tenga que quedarse estancado esperando justicia emocional. A veces, simplemente hay que seguir. Sin más. Y eso es lo que hago ahora. Vivir sin ruido, sin máscaras, sin pedir permiso. No por orgullo, sino por respeto propio. No sé qué vendrá después, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que lo que venga será realmente mío.